Bueno, me han pedido hablar hoy acerca de el tema que ustedes ya conocen, que se llama Ser católico en un mundo quebrantado. Muy bien. Vamos a empezar. ¿Trajeron la Sagrada Escritura? Sí, eso está muy bien. Bueno, vamos entonces a ubicarnos para poder comprender qué significa y qué es ser católico en un mundo quebrantado desde el libro del Génesis. Vamos a irnos al Génesis en el capítulo 3, versículo 1 y siguientes. Dice la palabra de Dios. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿cómo es que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no coman de él ni lo toquen, so pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer, de ninguna manera morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día que comieran de él, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Y como viera la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que igualmente comió. Entonces se les abrieron entre ambos los ojos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron hojas de higuera y se hicieron unos ceñidores. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé, Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer se ocultaron a la vista de Yahvé por entre los árboles del jardín. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, te he oído andar por el jardín y he tenido miedo porque estoy desnudo, por eso me he escondido. Palabra de Dios. Hoy quiero lanzarles a ustedes la primera pregunta. La pregunta que le hace el Señor a Adán y Eva. ¿Dónde estás? Y quiero partir de esta pregunta, importante para nosotros. Son preguntas que forman parte de la existencia. ¿Dónde está el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Quién es el hombre? ¿Para qué nacimos? ¿Cuál es nuestro propósito? Y hoy la pregunta es, ¿dónde estás? Es una pregunta que lo primero que pareciera ubicarnos en un contexto geográfico. Y es lo que intentó Adán decirle al Señor, me he escondido, he estado corriendo en el jardín, pero me he escondido por miedo a ti. Pero el Señor no le está preguntando de manera geográfica el dónde estás, sino lo que le está preguntando es por su existencia. Y es lo que Dios hoy también quiere partir de esa pregunta para ti. Oye, querido hombre, tú que has estado trabajando, matándote por tantas cosas, preocupándose por la vida, sufriendo la persecución, teniendo que haber salido de su país, tener que estar en tierra extranjera, tener que pasar noches llorando y escondido por la migración, por sentirse que no tiene papeles, por sentirse que no está ubicado en medio del lenguaje, del idioma, de la cultura, pues hoy el Señor también te quiere hacer la pregunta, a ti que has estado escondido, ¿dónde estás? ¿Y tú qué le responderías al Señor? ¿Dónde estás, querido esposo, que te has olvidado de tus hijos? ¿Dónde estás, esposo, que por estar trabajando has abandonado a tu mujer? ¿Dónde estás, esposo, que por estar entre tus amigos has dejado de jugar con tus hijos? ¿Dónde estás? Es la pregunta que hoy debe resonar en tu corazón. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo te sientes para responderle a Dios cuando muchas veces hemos abandonado a Dios por el pecado? Podemos haber sido ese Adán que nos escondemos en los problemas, que nos escondemos en la enfermedad, que nos escondemos en las situaciones laborales, que nos escondemos en las preocupaciones. Hoy estamos hablando más de escondernos que de aparecer, porque cuando nos escondemos creemos sentirnos refugiados, porque vivimos con miedo. Y como vivimos con miedo, lo primero que hace el ser humano es tratar de esconderse. Si ustedes se dan cuenta,
Cuando un niño comete un error en casa y sabe que lo pueden castigar por eso que cometió, ¿qué es lo primero que hace el niño intuitivamente? Ir a esconderse, porque siente miedo, porque siente que su mamá o su papá le pueden castigar, que sabe que ha cometido un error y que sabe que puede ser sancionado. Y la naturalidad del hombre es terminar escondiéndose. Muchas veces nos hemos escondido de Dios, permanecimos en el naufragio de Dios, lejos de Dios, creídos que soy yo el que puedo salir adelante, que ser yo el que puedo terminar remando, que soy yo el que con mis fuerzas voy a sacar la familia, los hijos, voy a ser profesional, que voy a conseguir dinero, que voy a tener un mejor proyecto de vida, que voy a hacer tal cosa, que voy a pensar en esto. Y saben una cosa, cuando nos refugiamos en esto, no es más que la psicología del miedo. Y como tenemos miedo, nos refugiamos en nosotros mismos. Por tanto, para poder entendernos cómo estamos, cómo nos sentimos, hay que romper el corazón. Hay que dejar de pensar que como hombres, yo soy el macho, yo soy el que puedo lograrlo, yo soy el que puedo conseguirlo, yo soy el que lo voy a lograr, yo soy el que lo voy a hacer. No, hombres, hoy rómpanse por dentro con esa primera pregunta que les hace el Señor. ¿Dónde estás? Deja de creer que tú eres el fuerte. Deja de ser el más macho de los machos. Deja de pensar que tienes el dominio de todo. Cuando el hombre se encuentra con Dios, se siente frágil como Adán. Me he escondido, Señor. Me he escondido con mis miedos, me he escondido en mis propias fuerzas, me he escondido en mis propias luchas. He dejado de llorar porque yo tengo que llevar la batalla. He dejado de sufrir porque tengo que ser fuerte. No, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Es el dónde estás de hoy que Dios quiere conocerte. Quiere que tú salgas de la madriguera. Quiere que salgas de la trinchera de sentirse fuerte y que fuera de ti no hay nadie. Nos han enseñado en nuestras culturas que el hombre no tiene que llorar. Y así han educado a los niños y así pretendíamos nosotros hacerlo. Es que el hombre no llora y como el hombre no llora, entonces por lo tanto es el fuerte, es el que tiene que hacerlo. Y nos hemos escondido en una falsa masculinidad de la lucha de poder y de sentirnos más fuerte porque el hombre no tiene que llorar. Hasta el mismo Adán sabe que hoy se esconde por su propio miedo de sentirse desnudo. ¿Saben una cosa? El hombre y la mujer son tan frágiles que entre los dos hay un complemento de fortaleza, pero ni el uno es más fuerte ni el otro es menos fuerte. Tan así que todo hombre al nacer nace con 3 cosas dolorosas. Y eso no nos lo han contado en la historia. 3 cosas que nos hacen ya ser frágiles. ¿Saben cuáles son? Cuando nacemos, lo primero con que nacemos es con frío, desnudos y con hambre. Desnudos, con frío y con hambre. Todos nacimos así. Nacimos desnudos, es decir, frágiles. La ropa nos puede proteger, pero la desnudez nos hace reconocer nuestra limitación. Nacemos con frío, el sentir que este mundo no es fácil. Nos han hecho creer que la vida es fácil y así muchos hombres están educando a sus hijos. Es que yo le tengo que dar a mi hijo lo que yo nunca tuve, porque creemos que la sociedad tiene que hacerla fácil. Hoy todo se ha vuelto fácil y como se ha vuelto todo fácil, nos han escondido en la trinchera de que todo es bueno, fácil, regalado y sabroso. Y no. Cuando nacemos con frío, nos hace sentir que la vida no es fácil, que es un ambiente que hay que enfrentar, que es un mundo que hay que luchar, que es un mundo que hay que guerrear, pero que no podemos escondernos en nuestras propias fuerzas, porque viene el otro. Nacemos con hambre. Y cuando niños, nos podíamos haber muerto de hambre si no hubo alguien que nos amamantara. Si no hubiera alguien que nos pasara el tetero, si no hubiera alguien que nos hubiese hecho la leche para poder sobrevivir. Así que nadie nace fortalecido. Nacimos tan débiles que necesitamos de alguien para que nos alimentara.
Nacimos tan débiles que necesitamos de alguien que nos abrigara y nos abrazara. Necesitamos de alguien que nos aconsejara y nos consolara. Necesitamos de alguien que estuviera a nuestro lado. Eso nos hace pensar que el hombre no es tan fuerte como parece, que la vida no es tan buena como la creemos creer, porque aunque el hombre contemporáneo le diga la vida es fácil y todo hoy es fácil y nos han hecho la vida fácil, tan fácil que ya no hay necesidad de comer, tan fácil que hoy no hay necesidad de preparar comida, tan fácil que hoy lo tenemos todo a la mano. El hombre cree solucionarlo todo del facilismo, pero hay algo que se le ha olvidado solucionar, y es saber que hemos nacido con hambre, con frío y desnudos. Eso no se ha podido solucionar. Aunque tengamos todas las facilidades, la vida realmente no es fácil. Y aunque nos escondamos, vuelve a resonar la pregunta, ¿dónde estás? Con este ¿dónde estás? Hoy quiero invitarte a que hagamos un camino como lo hizo Adán después del pecado. Aunque escondidos, con vergüenza, con miedo, salgamos de nuestra trinchera, nos descubramos frágiles, nos descubramos quebrantados, nos descubramos que realmente necesitamos de Dios y que todo no depende de nuestras fuerzas, porque Dios hoy quiere también salir al encuentro, no para juzgarte del por qué has estado escondido por muchos años, no para condenarte del por qué no has vuelto a la iglesia, no para maltratarte o sentenciarte simplemente por lo que hayas hecho en tu vida, sino al contrario, quiere salir al encuentro como el resucitado que quiere acompañarte, sanar y vendar tus heridas. Eso es lo que quiere hacer el Señor. Por lo tanto, Dios no viene a gritarte, sino a despertarte. Y en ese quebrantamiento necesitamos hacer un diagnóstico del alma, de nuestra generación, de cómo estamos hoy, de cómo hemos vivido en la vida, de lo que pensamos y lo que proyectamos. ¿Qué estamos haciendo en este mundo? Realmente el mundo de hoy nos está rompiendo todos los días. El mundo de hoy se rompe porque es frágil, porque no hay fuerza, porque aunque lo quieran resolver todo, hasta la misma muerte quieren resolverla. Si tú te mueres, si quieres vivir en 100 años, aunque tengas la enfermedad, ok, criogenízate, porque quieren hacerle ver al hombre que tiene ser inmortal. Entonces, si usted no quiere sufrir, haz esto, la eutanasia. Si usted no quiere sufrir, pues haga tal cosa. Si usted no quiere ver a los niños sufrir, mátelos, abórtelos. Todo lo han hecho ver tan fácil, tan así que la esencia de las cosas se ha ido perdiendo por el facilismo de la vida. Hoy existe tantas cosas express que no terminan siendo iguales como la misma espera. Es más, las redes sociales se han convertido en el desespero de la humanidad por lo fugaz, por lo rápido. Ya no nos preocupa esperar. Es más, nos impacienta esperar. Queremos la fugacidad, queremos lo rápido. Y en esa rapidez el corazón anda quebrantado. En esa rapidez no sabemos qué pensar. Las redes sociales ha hecho que el hombre viva en lo fugaz. No nos cuesta incluso ver un video por más de 5 minutos. Si el video dura 10 segundos, me gusta. Pero si dura 2-3 minutos, no me gusta. ¿Por qué? Porque tengo que esperar. Ya no nos gusta esperar. Nos da impaciencia esperar. Ya entre yo quiero hacer las cosas más rápido, pues mucho mejor. Y como todo lo ha hecho la tecnología rápido, yo ya no tengo que pensar. Ya ni siquiera hay necesidad de ir al doctor, porque hasta hoy las personas para tener la fatiga de ir a un médico, pues le consultan a ChatGPT, a la inteligencia artificial. ¿Qué medicamentos puedo tomar para el dolor de cabeza? Y claro, la red social te dice de todo. Entonces, este es el medicamento que a mí me conviene, ¿no? Porque todo lo queremos hacer fugaz. Ya no queremos contar con el otro. Ya no queremos hacer nada. ¿Y eso qué es? En el fondo hay algo que se llama heridas del alma. Heridas que nos hacen doler, heridas que nos hacen gemir, heridas que nos hacen vivir en la oscuridad. Vamos al libro de la carta a los Romanos en el capítulo 8, versículos 18 y siguientes. Romanos capítulo 8,
versículos del 18 y siguientes. ¿Alguien que quiera proclamarla? Porque estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. La creación, en efecto, fue sometida a la vanidad, no espontáneamente, sino por aquel que la sometió, en la esperanza de ser liberada de la servidumbre de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos gemimos en nuestro interior anhelando el rescate de nuestro cuerpo. Hasta ahí. Palabra de Dios. ¿Quién no ha tenido heridas? ¿Quién no ha tenido heridas en la vida? Todos, ¿sí o no? Todos hemos sido heridos. ¿Y saben por qué hemos sido heridos? Por 3 factores. Los heridas de abandono, heridas de humillación y las heridas del pecado. 3 heridas que han marcado el alma humana. Heridas de abandono, los traumas. ¿Quién ha sufrido en la vida el tener que haber sido abandonado por papá o por mamá? Heridas que han quedado de saber que cuando niño me tocó lidiar con mi familia porque papá y mamá ya no estaban. O sencillamente me pusieron como niño a cuidar a mis hermanos y yo tenía que salir a trabajar y tenía que traer la comida y tenía que conseguir. Me pusieron a que me cuidara mi abuelita, pero mi abuelita estaba enferma y no sabía qué hacer y no había alguien que estuviera pendiente. Heridas de saber que cuando llegara de la escuela quería compartir con alguien mis alegrías, mis notas, decirle cómo me fue bien, pero no había nadie en casa. Y sencillamente tenía que irme al cuarto triste, a encerrarme, a ver televisión, a escuchar música, porque en casa no había alguien con quien yo hablar. Y quizás esa herida del abandono fue creciendo y ahora se ha ido cubriendo una herida por otras situaciones. Y hemos tapado heridas de abandono creyendo que han sido ya superadas, pero sepan algo, el herido termina hiriendo. ¿Sí sabían? Un herido hiere. Cuando no nos hemos sanado, pues estamos hiriendo a los demás. Cuando no nos hemos sanado por dentro, queremos ocultar la herida y hacerla ver que ya todo ha solucionado. Pero si nos damos cuenta, cuántas heridas de abandono hemos experimentado y aún no nos hemos sanado. Y eso cómo se ha visto reflejado en la vida de los hijos. ¿Cómo están ustedes, queridos hombres, educando a los hijos que tienen? ¿Los están educando desde sus propias heridas? Los están educando desde los traumas de abandono, desde lo que vivieron. Entonces, cuando no hubo alguien que estuviera conmigo, siento que ese niño tiene que ser sobreprotegido, porque yo no quiero vivir, yo no tengo que permitir que él sufra como yo sufrí. ¿Y saben qué significa eso? Traspolar la herida. Lo que yo viví, entonces no lo tiene que sufrir él, pero al contrario, lo estoy hiriendo. Lo estoy hiriendo. ¿Por qué? Porque le está enseñando a ver a ese niño que como lo sobreprotejo, le está creando otra herida. ¿Y saben cuál es esa otra herida? De hacerle ver que el mundo no es fácil y que habrá alguien que lo pueda herir y que él no va a tener la capacidad de afrontar el mundo y no va a tener la capacidad de sentirse que el mundo lo puede atropellar. Y entonces cuando llegue eso, ese niño ya va a vivir en la depresión, en la soledad. Nadie me quiere, nadie me cuida como lo hacía mi papá, porque papá ya no va a estar para que me solucione el problema. Y cuando ese niño se enfrenta al primer problema, pues ya quiere dejar todo botado. Son de esos muchachos que felices dicen, yo quiero ser médico porque papá me va a pagar la universidad. Pero llegan a medicina, a la universidad en el primer semestre y se encuentran el profesor, que dicen en Colombia es cuchilla, ¿no? Es exigente. Y entonces en el primer examen le fue mal, sacó un 1 y el profesor es exigente y le devolvió el primer trabajo. Llega a la casa sufriendo, diciendo, ya no voy a estudiar medicina. Me aburrí. ¿Por qué? Porque no voy a poder con ella, porque ese profesor no me quiere, porque es que ese profesor no me presta cuidado, porque ese profesor no me entiende. ¿Y saben qué significa eso? Un niño sobreprotegido. Todos se lo resolvieron y como todos lo resolvieron, pues no tiene la capacidad de enfrentar el problema. Y entonces creímos que sanar al otro desde mi herida le haría mucho bien y termino habiéndole otra herida que no esperaba. ¿Sí me hago entender? Cuando estamos heridos
desde la infancia, desde el abandono, terminamos hiriendo al otro de muchas maneras. Hay otro tipo de heridas, las heridas de la humillación. Cuando me he sentido rechazado, muchos de nosotros que estamos en este país hemos experimentado el rechazo de nuestra cultura. Hemos sentido el rechazo hasta entre nosotros los latinos. No hay peor latino que humille y rechace a otro latino, lastimosamente, ¿no? Y eso es una tragedia humana, porque nos hemos sentido mejores que los demás, superiores al otro. Es que yo sí tengo un doctorado y usted no lo tiene. Es que yo soy el gerente y usted es la persona que barre los pisos. Es que yo sí soy el que tengo el título y usted no lo tiene. Y déjenme decirle, en todos son tan importantes. Es tan importante el gerente como el que barre los pisos. Porque una empresa con los pisos sucios sería horrible. Es decir, el que barre como el que hace gerencia son iguales de importantes. Pero a veces pensamos que los rangos hacen diferencia y eso nos ha hecho humillar al otro, maltratar al otro. Hay algo que en psicología se llama el señorito satisfecho. Y entonces cuando hemos sufrido la humillación de los otros, terminamos creyéndonos mejor cuando hemos tenido algo más. Fíjense en lo que pasa en este país cuando alguien viene de nuestro país. Se convierte en el señorito satisfecho. Entonces, ¿qué es ese señorito satisfecho? Como yo en mi país carecí de muchas cosas, como yo en mi país tenía si acaso para diciembre que papá y mi mamá me daban una muda de ropa nueva y sabía que en diciembre podía estrenar y podía de pronto, porque no todos los diciembres podía haber tenido ropa. Entonces, cuando yo tenía mi ropita, como hacen los muchachos en redes sociales, hasta duermen con la ropa nueva la noche anterior porque están felices de que van a estrenar por fin. ¿Y eso qué pasa? Es la carencia. Entonces llegan a este país y se dan cuenta que van al Walmart, al Ross, al Target, a todos esos almacenes y entonces encuentran el buzo de marca $5. Y como acá $5 no son nada, pero en mi país es mucho, entonces ya no quiero un buzo, sino me voy a comprar 5, y como está la promoción, lleve 5 por $20. Eso es muy barato. Entonces terminamos cargándonos de cosas para dejar de sufrir la humillación que viví en mi país, y eso debido a la carencia. Me convierto en el señorito satisfecho. Entonces me voy ahora para un restaurante, entonces para mostrar, tomo la foto ahora sí de la carne asada al carbón, 3/4 cocida, y la publico en redes sociales porque ahora sí yo tengo para comerme un plato de carne. ¿Y qué es lo que está ocurriendo ahí? Está habiendo una herida que quiere tapar con carencias afectivas, con vacíos que siempre vivió. Y entonces cree que ya como estando en el país, entonces apenas llega. Y claro, Estados Unidos tiene todas las posibilidades. Entonces le van a mandar el primer cheque y detrás del primer cheque llegan los bancos y le dicen, te prestamos $20,000 para tu primer carro. Y usted feliz, wow, $20,000. Ahora sí me voy a comprar el carro que quiero. Y entonces ya no son 20,000, entonces usted va y se compra el Tesla, el Toyota, y ahora sí tiene el super, hiper, mega carro. Y entonces tengo que subirlo a mis redes sociales. El carro ahora sí tengo, y miren, descubran que venir a Estados Unidos es tener el carro de lujo. Y cuando usted lo que está haciendo es pululando una herida de sentirse humillado, vacío y quebrado por dentro. Y entonces creemos que eso se ha sanado, pero lo que se ha es tapado con cosas, con afectos, con cosas materiales, y seguimos hiriéndonos más. Y seguimos hiriendo al otro. Pero lo que no se da cuenta del que está en el país con que usted compró ese carro es que ya usted no va a ser rico, y ya no es rico, y ya no es libre. Lo que usted pretendía llegar a este país diciendo ahora sí voy a ser libre, ahora sí voy a tener lo que tengo, la herida termina esclavizándote. Por eso el que está herido hiere. Se hiere a sí mismo o hiere a los demás, o hiere su economía, o hiere su proyecto de vida. Entonces, cuando usted venía con una ilusión, ¿cuál es la ilusión de todo migrante, de todo latino de venir a este país? La ilusión de decir, voy a venir a este país a cambiar mi estilo de vida. No vienen con ese propósito.
a cambiar el estilo de vida, a vivir mejor, a tener mejores recursos, a poder al menos comer mejor. Quizás si en el país donde yo vivía, pues solo la ropita, si acaso para diciembre, pues ahorita sí puedo tener un poco más de ropa. Entonces nos metemos tanto en este mundo que nos llenamos de tantas cosas y como creímos de que veníamos a mejorar la calidad de vida, déjenme decirle, su calidad de vida por la herida se convirtió en una esclavitud. Entonces ya usted no vive para vivir mejor, sino para pagar sus deudas y para vivir al estilo de lo que se llama un capitalismo salvaje. ¿Saben qué es el capitalismo salvaje? El capitalismo es donde el pobre es más pobre y el rico es más rico. Entonces manejan tu herida, manejan la herida de su vacío emocional, manejan la herida de su pasado, manejan las heridas de sus afectos, manejan las heridas de sus humillaciones. Entonces, como estás quebrado, miren lo que hace el capitalismo salvaje. Si usted en tu país cada año podía tener para un buzo, aquí va al almacén y le dicen, no, aquí es mucho mejor, cómprese 5 por $20. ¿Y usted qué va a decir? Uno vale 5 y 5 valen 20. Entonces, ¿qué dice? Uy, me estoy ganando dinero. No, no está ganando dinero. Le están trabajando su herida. Y como le están trabajando su herida, lo están haciendo más pobre. Entonces usted venía aquí por mejorar la calidad de vida o por ser más pobre. No, entonces ya usted no está trabajando para usted. Está trabajando para sus vacíos. Está trabajando para poder tapar la herida con la que llegaste a este país. Y dígame, ¿sigues herido o no sigues herido? Sigues herido, pero la estás tapando. La estás tapando con cosas. Entonces, ya cuando tienes tu carro, ya cuando tienes tu ropa, ya cuando tienes tu casa, mijo, trabaje, pero ya no es para usted, sino trabaje para pagar las cuotas. Entonces ya te endeudaron a 20 años y los intereses están tan elevados, entonces ya usted no vino por mejorar su calidad de vida, porque ya el dinero no le va a alcanzar y como no le va a alcanzar, entonces ya no puedo tener un trabajo, necesito 2 trabajos, necesito 3 trabajos, porque ya el dinero no le va a alcanzar. ¿Y por qué no le alcanza? Porque está endeudado, porque vino a tapar sus vacíos afectivos, porque vino a tapar vacíos materiales, porque vino a tapar las heridas de la humillación que tuviste en tu infancia. Entonces se está haciendo un esclavo de tus heridas y pensamos que ya somos más libres. Y lo que hacemos es movernos en medio de la herida. ¿Y cuál es la tercera herida? La herida del pecado. La herida del pecado también flagela a la humanidad. Heridas del pecado en los hombres que están flagelando. Heridas de vicios. Heridas del alcohol. Heridas de la drogadicción, de la marihuana, de la cocaína. Heridas de la pornografía. Heridas de la prostitución. Entonces, como seguimos igual de heridos y quizás no hubo alguien que en mi infancia me amara. No hubo alguien que en mi infancia pudiera tener yo un apego seguro con esa persona, con ese papá, con esa mamá. Entonces aquí como se explota todo, pues entonces caigo en la pornografía, caigo en la drogadicción, caigo en la prostitución, caigo en todo ello. Porque queremos llenarnos para tapar heridas. Y esas heridas se vuelven más llenas de pecado. Si ustedes se fijan a David, ¿saben cómo fue el pecado de David? Acuérdense en el segundo libro de Samuel. ¿Cómo pecó David? Pecó David por sentirse libre. Tenía que ir a la batalla con su ejército, pero no, él se queda en la casa, ¿qué? Echándose aire, queriendo descansar. Y como queriendo descansar, estaba relajado, sintiéndose libre, ve a la otra bañándose y entonces se le entra la bilirrubina, la manda a llamar, se acuesta con ella, queda en embarazo. Entonces, después de que queda en embarazo, quiere tapar el delito y manda a matar al esposo de esta mujer. Y después, ahí sí, todo termina mal. Fíjense en cómo un pecado terminó llevándolo a otros pecados. ¿Cuál fue el primer pecado de David? La pereza, ¿cierto? El quedarse descansando. Pero qué padre, ¿qué pasa quedarse uno descansando? Como dicen por ahí, haciendo relax, ¿cierto? Nada, pero resulta que un pecado lo llevó a otro pecado. Eso pasa con las heridas del pecado. Cuando uno comete un pecado, realmente no está cometiendo un pecado, sino detrás de un pecado hay otro pecado.
Y ese pecado lleva a otro pecado. El pecado tiene unas secuelas, tiene una cadena. Eso hace el demonio. Les pongo algo sencillo. Cuando alguien cae en la pornografía, no solo está el pecado de la pornografía. Detrás del pecado de la pornografía viene algo antes. ¿Y qué viene algo antes? Los malos pensamientos, los deseos concupisciosos. Viene la provocación por ver a la mujer ya no en su dignidad, sino en un modo sexual. Entonces, como quiere proyectar eso, ¡pum!, viene la pornografía. Y detrás de la pornografía, ¿qué viene? La masturbación. Y después de la masturbación, ¿qué viene? Ya no ve a tu esposa como tu esposa, sino como tu objeto sexual. Entonces quiero ver a mi esposa como la veo en la pornografía, como la veo en los videos, como la veo en los sueños, como la veo en todo. Y todo eso se convirtió en un pecado. Y dañaste tu matrimonio. Y lo dañaste, ¿por qué? Por el mal uso de tu sexualidad. Y en el fondo, ¿qué está? La herida del pecado. Porque un pecado no te lleva a un pecado, te lleva a otros pecados más. Y en últimas, la herida del pecado daña tu relación con Dios, tu vida personal y la relación con los otros. Eso produce el pecado. Por lo tanto, como vivimos llenos de heridas, nos cuesta a su vez entender a Dios. Y como estamos llenos de heridas, en últimas, ¿a quién culpamos de nuestras heridas? A Dios. Terminamos culpando a Dios de nuestras heridas cuando somos nosotros mismos los que tenemos que resolver nuestras propias heridas. Y solo cuando descubrimos que estamos heridos, es que nos descubrimos frágiles y sentimos que hay alguien que puede sanar nuestras heridas. Pablo, en la segunda carta a los Corintios, habla de una espina en la carne. Y dice San Pablo, un emisario de Satanás ha puesto en mí una espina en la carne. Y le he pedido al Señor varias veces que me quite la espina en la carne. ¿Y qué le responde el Señor a Pablo? Te basta mi gracia. ¿Le quitó la espina? Te basta mi gracia. Quizás las heridas del pasado ya no se pueden borrar, es cierto. Ya no podemos borrar un abandono de nosotros. Ya no podemos borrar un afecto, un vacío afectivo. No lo podemos borrar. Ya no podemos devolver el pasado. Ya no podemos devolver a aquella persona que quizás abusó de mí, me violó. Aquella persona que me abandonó. Aquella persona que me traicionó. Aquel amigo que yo confiaba y me dio la espalda. Aquel amigo que se separó y me separó de mi familia. Ya eso no lo podemos borrar. Son heridas que quizás quedan marcadas. Pero aunque queden marcadas, hay que transformarlas. Hay que transformarlas. Y aquí está la pregunta, es ¿cómo transformar la herida? ¿Cómo dejar que Dios transforme la herida con la que yo he venido a este mundo desde el principio? Desnudos, con frío y con hambre. ¿Cómo transformamos esa herida? Entonces ahí está la respuesta. El llamado de Dios al varón católico. Dios hoy nos está llamando. Es la hora del sí. ¿Y cómo entender esa hora del sí? Pues resulta que hoy Dios quiere regalarte una cita bíblica. Y quiero que la leas en este día. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 13. ¿Quién la quiere proclamar? Sí. Velad, manteneos firmes en la fe, sed hombres, sed fuertes. Haced todo con amor. Listo, hasta ahí. Vuelva y proclámela, duro. Estén alerta. Escuchen, perdón, hijo. ¿Cuál es la primera? Estén alertas. Primer consejo, estén alertas. Segundo. Manténganse firmes en la fe. ¿Cuál es el segundo consejo? Manténganse firmes en la fe. Tercer consejo. Sean hombres, sean fuertes. Sean hombres. Tercero, sean hombres. ¿Ustedes son hombres? Ah, bueno, pero no los escuché a todos. ¿Ustedes son hombres? Ah, bueno, eso. ¿Qué más sigue? Sean fuertes. Sean fuertes. Cuarto consejo. Y quinto. Háganlo todo con amor. Ok, 5 consejos de Dios. 5 consejos de parte del Señor. Manténganse en alerta, sean hombres, sean fuertes, valientes y háganlo todo con amor. Fíjense que el llamado de Dios a los hombres no los llama desde una fuerza física, sino desde el sacrificio,
la responsabilidad y la obediencia. Es cierto que al hombre en el hogar a veces le toca la peor parte. ¿Por qué? Porque el hombre muchas veces vive alejado de la familia por su trabajo. Y quizás los hijos no entienden eso. Los hijos muchas veces a los que más juzgan son a papá. Y el hijo tiende a juzgar a papá porque papá no estuvo en casa y no estuvo con él en los momentos más bonitos, en el colegio. Pero quizás el hijo nunca entendió que si papá no estuvo era porque estaba trabajando. Y estaba trabajando era para que ese hijo pudiera salir adelante. Y quizás eso solo lo entendemos como hombres ahora que ya se está en esa posición. El hombre sufre en el silencio. Y sufre en el silencio el tener que dejar su hogar para ir a trabajar, para que a sus hijos no les falte nada. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero hombres, ustedes también comprendan que sus hijos necesitan de un papá. De un papá que no solo los regañe. De un papá que no solo les diga lo que es sí y lo que es no. El papá tiende a ser de manera estricta el que regaña al hijo, el que lo endereza. Pero resulta que el papá necesita la ternura de la mamá también para consentir. El papá necesita ser tierno. Ustedes, hijos, sean tiernos con sus hijos. Es el primer llamado de Dios. El primer llamado de Dios es tratar con amor a todos. Háganlo con amor. ¿Y ese amor en qué se expresa? En ternura. El llamado del padre es expresarle el amor a su hijo, pero no se le expresa con dinero, no se le expresa con ropa, no se le expresa con lujos, no se le expresa comprándole cosas. Se le expresa también con palabras. Se le expresa diciéndole, hijo, te amo. ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a tu hijo que lo amaba? ¿Cuándo fue la última vez que le dijo, hijo, tú vales para mí mucho? El hijo necesita eso de papá. De un papá que le dé un abrazo, de un papá que le dé un beso. No les dé miedo besar a sus hijos varones. Eso no les hace perder masculinidad, por favor. Antes los está haciendo más fuertes. ¿Por qué? Les está enseñando de que hay un papá que los custodia y los defiende. De un papá que está con ellos. Cuando un hijo se siente amado, es capaz de revolucionar la sociedad. Solo el amor transforma al hombre. Entonces, cuando entendamos que hay que estar alertas, ¿alertas de quién? De la familia, de los hijos, de la esposa, de todo lo que nos rodea, alerta del pecado, alerta de cómo vivimos, alerta de lo que estamos haciendo con nuestra vida, entendemos que podemos ser fuertes. Y la fortaleza no está en la masculinidad del más macho. Porque si les digo, ¿quién es más fuerte? Hoy les voy a decir algo para que no me escuchen las bellas damas que están acá. Permítanme, queridos hombres, nosotros no somos más fuertes que las mujeres. ¿Sí sabían eso? Al contrario, aunque nos hicieron ver que los hombres éramos más fuertes, somos más débiles. La mujer psicológicamente es más fuerte que el varón. Y les voy a decir por qué. La mujer puede estar muy enferma, con dolor de cabeza severo, pero ella, con su dolor de cabeza, con todo lo que le pueda pasar a una mujer, usted la ve a ella barriendo, trapeando, haciendo la comida, cuidando a su hijo, aunque esté enferma. Pero vaya el hombre enfermese, se tira a la cama, no puede hacer nada, y si le duele todo, mi amor, tráigame la comida, hasta por favor démela en pitillo, porque no aguanto ni levantar la cuchara, ¿no? La mujer tiene como esa fortaleza de que aunque esté enferma, ella lo sigue haciendo. Ella lo sigue haciendo. El hombre no le cuesta. A nosotros nos cuesta enfermarnos. A nosotros nos cuesta que nos duela algo. A nosotros nos cuesta que algo nos vaya mal. Que no nos salga bien las cosas. A nosotros nos cuesta. Y nos fracasamos y nos sentimos fracasados. Y nos sentimos que nos vamos al piso. Y nos deprimimos. ¿Por qué? Porque nos han enseñado que el hombre es más fuerte. Y entonces, como el hombre es más fuerte, no puede experimentar la debilidad. Y si experimenta la debilidad, por tanto, se tira al piso. Es decir, queda en la nada. La fortaleza significa ser valiente. Que aunque te sientas débil, como le pasó a Pablo,
pues mi gracia te basta. Y termino con esto. 5 personajes que fueron llamados por Dios en medio de sus fracasos. ¿Los conocen? Se los voy a presentar. El primero se llama José. En el libro del Génesis, ¿se acuerdan quién era José? Muy bien, un hombre que fue vendido ¿por quién? Por sus hermanos. Fracasó. El hijo menor, el protegido, el que quería el papá, lo vendieron sus hermanos por envidia. Y cómo el Señor, en medio del fracaso de José, siendo esclavo en Egipto, terminó Dios haciendo de ese hombre fracasado, de ese hombre esclavo, un gran hombre, que hasta terminó alimentando y cuidando a sus propios hermanos que habían vendido como esclavo. Fíjense en esto. Un hombre fracasado, un hombre herido, un hombre humillado, terminó ayudando a su propia familia, a su propio país en su miseria. Así que no tengamos miedo a las heridas. De nuestras heridas, cuando tú te las entregas a Dios, Él hace grandes cosas con tus heridas. Eso es transformarla. Como le pasó a José, abandonado, herido, vendido como esclavo, pero Dios hizo de sus heridas un gran rey. Segundo ejemplo, otro hombre en la Biblia se llama Moisés. ¿Lo han escuchado? Moisés, un hombre temeroso, se le escondió a Dios cuando el Señor lo estaba llamando. ¿Y qué le dice Moisés? Mira, Señor, que soy un tartamudo, no sé hablar, tenía miedo, tenía una herida, tenía un fracaso, no se sabía expresar, era un tartamudo. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Mira, Moisés, tú me estás poniendo esa excusa. Es cierto, tienes ese problema. No le quitó la tartamudez a Moisés, ¿o sí se la quitó? No, se la quitó. Siguió con su herida, con su dolor, tartamudo. Pero ok, Moisés, si eres tartamudo, no hay problema. Aquí está Aarón. Él te va a ayudar. ¿Sabes? Como que sigue con tu herida, sigue con tu problema, pero yo voy a hacer de ti grandes cosas. Y eso hizo. A través de Moisés sacó al pueblo esclavizado en Egipto. Un hombre tartamudo. El primero vendido por sus hermanos. El segundo con una limitación física. Hubo un tercero, se llama David. ¿Han escuchado de David? Ya les hablé de David, ¿no? Pecador. La embarró el pobre. Hizo lo que no tenía que hacer. Pero el Señor, a pesar de su pecado, hizo que hasta del vástago de David surgiera el Mesías. Imagínense en esto. Jesús proviene de la raíz de David. ¿Y quién fue David? Un pecador. Y a través de ese pecador, Dios se encargó de hacer grandes cosas. Así que, si de David, que a pesar de su pecado, Dios hizo grandes cosas, ¿no crees que lo podrá hacer en tu vida? ¿O dudas de eso? ¿O dudas de eso? Pablo, cuarto hombre en la Biblia, un hombre perseguidor, un hombre que se encarnizó contra los cristianos, odió a los cristianos, aprobó la muerte de Esteban. Y cómo Dios, y cómo Pablo, imagínense, era un erudito de la ley, se sabía la ley judía al derecho y al revés, un hombre muy sabio, estudió en la escuela de Gamaliel, se sabía toda la ley. Y cómo Dios se encargó de transformar a ese hombre en un gran apóstol. Y cómo Dios hizo que la sabiduría de Pablo fuera a los gentiles y a los judíos, y también evangelizar hasta los suyos en la sinagoga, lo que vimos hoy en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y Pablo, ¿quién era? Conocedor de la ley, y terminó yendo a los suyos y hablándoles del anuncio de Jesucristo. Incluso Pablo no olvidó su herida. No olvidó su herida. Es más, él viene a decir que él se viene a considerar como el último de los apóstoles, hasta como un vómito. Él se consideraba el último. ¿Por qué? Porque había sido perseguidor de los cristianos y lo reconocía. Pero Dios se encargó de transformar a ese hombre y convertirlo en un gran apóstol. Y quinto hombre, hay muchos más, pero hablemos de solo 5. Y está Pedro. ¿Han escuchado de Pedro? Pedrito, pobre Pedrito, que siempre que hablaba metía las de caminar el hombre, ¿no? Terminó negando a Jesús, la embarró muy feo, advertido por el Señor. Mira, Pedro, tú que estás diciendo muy contento y fugaz, la fortaleza del hombre que pretende hacerlo todo, ¿no? Señor, yo te seguiré a donde vayas. Eso hace el hombre de hoy, creerse el fuerte, ¿no?
hasta daré mi vida por ti, se lo dijo Pedro en la última cena, hasta daré mi vida por ti. Eso hace el hombre, se siente fuerte, Señor, te seguiré, yo daré mi vida por ti. Pero ¿qué hizo? Fue y lo negó. El que se sentía muy fuerte terminó más débil que cualquiera de todos. No conozco a ese hombre, no sé de qué me hablas, no sé de qué me hablas. Y hasta que canta el gallo se da cuenta de que había negado. Aquel hombre que se creyó muy fuerte fue más débil de lo que pensaba. Por eso cuando el Señor se aparece nuevamente a Pedro, le dice: Pedro, ¿me quieres? Pedro, ¿me amas? Y es ahí donde dice el Evangelio que es la primera vez que Pedro la piensa para hablar. La piensa para hablar, porque ya sabe que sus fuerzas no bastan, que él no se podía sentir el más macho de los machos, porque se había sentido ya débil, había embarrado, había negado al maestro. Por eso termina diciéndole Pedro al Señor: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Que hoy terminemos diciéndole eso a Jesús: Señor, aunque muchas veces me he sentido fuerte, aunque muchas veces me he sentido abandonado, aunque muchas veces me he sentido entregado como esclavo, como José, aunque me he sentido tartamudo por alguna limitación humana, aunque he pecado y me he apartado de ti, aunque no he sabido expresar mis inconformismos, aunque quizás sea muy estudiado y tenga todas las letras del mundo, hoy solo quiero decirte: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, porque Dios, cuando sabe la herida de cada uno y Él la entrega y nosotros la encomendamos a Él, Él la puede transformar. Déjate que aunque tu corazón esté quebrantado, herido, humillado por el pecado, hoy ser católico no es más que decirle: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Muchas gracias.